Si la ansiedad y el estrés cuando se habla de finanzas es una situación en tu vida, este es el momento de hacer una pausa y escuchar este episodio completo que hemos preparado para ti. Bienvenido a otro episodio de Academia de Sueños, el podcast, en esta ocasión hablando sobre cómo podemos nosotros dejar la ansiedad y el estrés financiero de lado y que llegue el bienestar a nuestras vidas y que podamos manejarlo de la manera correcta. Tips, consejos, esas herramientas que podemos utilizar, a cuáles medios debemos acudir, qué debemos hacer y qué no cuando se trata de este tema. Este es otro episodio de Academia de Sueños, el podcast, un espacio que Bueno ha preparado para ti, para que juntos aprendamos a través de las experiencias y sobre todo los conocimientos de nuestros invitados cómo manejar las finanzas y en este caso específicamente que el estrés financiero no forme parte de tu vida. Quédate viendo este episodio aquí en Academia de Sueños, el podcast. Y si algo nos genera un poquito de ansiedad es no saber cómo manejarnos financieramente. Por eso este episodio es el que compartimos contigo en el día de hoy y con nuestra invitada Graciela. Bienvenida a Academia de Sueños, el podcast. Muchas gracias por la invitación y gracias por tratar este tema que a mucha gente a veces le avergüenza. Sí, nos avergüenza, pero es también una realidad que hemos podido quitar unos cuantos tabúes del medio y podemos ya hablar un poquito más abiertamente de este tipo de temas. Y qué bueno que estás aquí con nosotros. Antes que nada y primero que todo, queremos conocerte, queremos saber quién eres, qué haces, a qué te dedicas y que empecemos por ahí. Claro que sí, mi nombre es Graciela Tolentino, yo soy licenciada en lenguas modernas, trabajo como maestra en mi emprendimiento que se llama Mejorarte, es una escuela de idiomas y también soy psicóloga mención clínica. Ok, o sea que haces un poquito de todo. Algo así. Graciela, cuéntanos para empezar, ¿qué papel entiendes tú que tienen los sueños cuando hablamos de ese trayecto hacia el éxito, hacia esas metas cumplidas, a ese objetivo que nos planteamos? ¿Qué papel entiendes tú que tienen los sueños en ese momento de nuestra vida? Cada persona necesita tener una meta, un sueño que le impulse a hacer las cosas. La motivación del ser humano se ve basada en que tenga algo que perseguir. Y desde niños uno va cambiando eso, va desarrollándolo. Pero a medida que uno encuentra una pasión, una vocación, algo que le impulse y le llame, entonces puede encontrarle más sentido a la vida y a las cosas que tiene que atravesar para llegar a esa meta. Claro, porque nos mantenemos enfocados en cumplir esto, en trabajar para esto. Es así. Y como hablábamos al principio, la idea de este episodio es poder obtener diferentes instrumentos sobre cómo podemos nosotros manejarnos con las finanzas, de quizás de la manera correcta, o que si estamos atravesando por un proceso financieramente no muy bueno, saber cómo salir de ahí. Entonces yo te preguntaría, ¿cómo podemos identificar o cómo nos damos cuenta? Porque a veces suceden cosas y el día a día, la rutina, la monotonía, como que ni siquiera nos da el momento o no se nos prende el bombillito de que financieramente no están funcionando las cosas y es a donde debo poner mi foco. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que hay algo que está andando mal y cómo puedo entonces cambiar eso? O sea, en primer lugar, uno tiene que recordarse que la vida necesita dinero. Es para todo. O sea, para todo. Es muy difícil uno decir, no se necesita dinero y todo va a estar bien. Sí. Y no te preocupes que con tú sentirte bien, ya estás bien. No es del todo real. Entonces, lo que uno puede trabajar, y creo que sería el primer lugar para darte cuenta, es tener un control certero de lo que entra y de lo que sale. Muchas veces nosotros esperamos hasta que ya está bien difícil la cosa para tú darte cuenta que hay un problema y que hay un escape, tanto de dinero como de otras áreas. Conocemos muchas personas que porque no regulan correctamente sus emociones o porque deciden no prestarle atención a X o Y parte de su vida, terminan muy feo con algo que comenzó pequeño. Entonces creo que lo primero que una persona puede ponerse en mente es hacerse preguntas mensuales. Y quizás usted la necesita más que una sola vez por mes. Okay. Pero irse haciendo preguntas usted mismo. ¿En qué yo gasto? ¿Qué yo hago? En el ámbito de dinero poniendo, ¿no? Claro. ¿En qué yo gasto? ¿Cuáles son las cosas que más me atraen? Cuando yo estoy triste, ¿a dónde yo voy? Cuando yo estoy enojado, ¿a dónde yo voy? Cuando me dan una buena noticia, ¿a dónde yo voy? Porque al tú comenzar a darte cuenta de lo que son los patrones tuyos, que son muy personales. Claro. Yo gasto de una manera y tú gastas de otra. Cada quien tiene prioridades incluso. Hay personas que se ven tentados por Amazon, hay otros que se ven tentados por el colmado. Sí, tan simple como eso.
Los famosos gastos hormiga, porque en el colmado tú no compras por mucho, tú compras una papita hoy, un refresco mañana, y eso tú lo multiplicas. Yo gasto 100 pesos. 100 y 100 y 100 y 100 y 100 y 100. Bien, entiendo. Y obviamente es real lo de ese estrés que genera el no estar planificado de la manera correcta, y que ahí voy con eso. O sea, el papel de la planificación. O sea, a nivel personal, yo soy como que, incluso lo dije en otra oportunidad aquí en el podcast, yo soy muy de hacer un cuadrito, este es mi presupuesto. De listas. Es mi listita, mi cosa. O sea, todo organizado, porque eso, es posible que yo no tenga el dinero para pagarlo en un momento. Vamos a poner ese escenario. Sin embargo, estar planificado y saber que esto es lo que continúa ya me genera paz. Me genera tranquilidad, porque yo sé que para lograr eso que yo planifiqué, tengo que trabajar. O sea, yo tengo, como tú decías al principio, yo tengo una meta, yo tengo un objetivo. Entonces, entiendo que el papel de la planificación en esto de las finanzas es es primordial. Un no negociable para tu poder combatir esa parte del estrés. Quizás si te encuentras ahora mismo bajo estrés por asuntos económicos, esa debería ser una de las primeras herramientas a utilizar. Ahí hay algo muy importante que tú mencionas, y es que uno siente paz cuando sabe lo que viene. Exacto. ¿Verdad? Yo soy muy creyente dentro de la psicología y con demás áreas en mi vida, de que uno debe trabajar con lo que tiene y no ponerse a llorar por lo que no tiene. Es decir, tú puedes comprender lo que te hace a ti ser humano y cuáles son las cosas que ya tú vienes, vamos a decir que por default con ellos. Exacto. En vez de tú ponerte a quejarte de que, ay, yo quisiera no ser así. Vamos a tratar de ver qué hacer. Y una de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos es una necesidad de control. Exacto. No es que tú seas la persona más obsesiva controlando. No, claro. No me refiero a un control malo. Me refiero al control sano de que el bebé busca hacer las cosas solo. Voltearse solo, caminar solo, moverse solo. Y el adulto busca tener control de su vida. Entonces, una manera de tú ayudarte a satisfacer esa necesidad tan humana y tan necesaria, claro, es tú tener un claro control de lo que hay y de lo que no hay. O sea, si yo sé que yo tengo X cantidad de pagos que hacer en el mes, es mi responsabilidad planificar de dónde van a salir. Y también es mi responsabilidad saber cuáles no puedo seguir tomando para hacer una provisión al respecto. Entonces, no hay manera de que yo haga eso si yo no puedo enumerar esos pagos que yo tengo. Y ahí es donde entra esa planificación que tú dices. No es que yo sepa cada centavo y todo, pero yo sí tengo que tener una idea de lo que me toca a mí y de lo que cada mes me toca a mí, porque yo soy responsable de mí misma. Exacto. Y en el mejor de los casos eres solo responsable de ti, pero cuando hay otros involucrados, familia, ahí el asunto es diferente. Podemos claramente desde tal vez nuestra realidad ahora mismo mencionar que sí, que la planificación, que lo podemos hacer. Sin embargo, entonces me pongo en los zapatos de alguien que sí esté sufriendo de ansiedad, de estrés por las finanzas. Quizás tomar la decisión de empezar a planificarse le genera más estrés, porque es como que poner mi realidad sobre papel o en la computadora, donde quiera que tú te planifiques, es como que ahí se vuelve real. Se vuelve más real de lo que ya es. Entonces, ¿cómo yo, qué puedo hacer o a dónde debo acudir, qué debo hacer para entonces dar ese paso de tengo que planificarme, pero es que le tengo un miedo a ese lapicero? Eso es así. Creo que ahí podemos buscar algunas de las herramientas que uno trata en terapia, ¿okay? Porque al final del día el dinero es un aspecto de la vida humana, igual que la familia, igual que la educación, igual incluso que la espiritualidad. Es parte de tu vida, no es algo que tú no puedes sacarlo porque, ay, yo no creo en el dinero. Tenemos que creer, fabricarlo, buscarlo, quererlo, amarlo. Ve al colmado, ve al supermercado y dile, yo no creo en el dinero. Yo tengo mucho amor en mi corazón, dame un pote de leche. No funciona. Todavía, lamentablemente, no funciona. Lamentablemente. Entonces, aceptando que esto ya está, muchas de las técnicas que nosotros utilizamos en terapia es en base a redes de apoyo. Esa es una. Okay. A veces tú tienes un problema y tú tienes miedo. El miedo es una emoción muy, muy, muy importante porque no es un enemigo. El miedo es un maestro de decirte, mira, tú no puedes solo. O sea, si hoy mismo yo voy, me subo en una tercera planta y miro para abajo y yo tengo miedo, ese miedo es súper racional. Ese miedo es, Graciela, si tú te tiras de ahí,
no vamos bien. Exacto. Entonces, uno decir, yo tengo miedo y por eso tengo que callarlo y no decir nada. El miedo te está mostrando que sea real o mentira. Tú crees que no tienes las herramientas de salir de algo tú solo. Entonces, ¿qué tú haces cuando no puedes hacer algo solo? Buscas gente. Buscar ayuda. Tener una red de apoyo, personas en quienes tú confías que pueden ayudarte para lo que para ti sea una tentación, que quizá para ellos no es nada. Exacto. Te hace porque sentirte también más seguro. hay que saber elegir a la persona. Porque no vayas donde ese familiar o ese amigo que tú sabes que financieramente no se maneja correctamente. O sea, ve donde él para disfrutar de la vida, quizás, no para obtener un consejo o una compañía. Me lo merezco. Exacto. Que también hay que saber elegir a la persona. No, claro. En ese sentido, nosotros poder pensar en que, ¿cómo es que dicen los viejos? Nos dicen a uno, no tome consejo de alguien que no haya hecho lo mismo que... También, exacto. Que al final del día, no vayas tú donde una persona que no sabe nada de sus finanzas, que todo el tiempo está en un problema, exacto, a preguntarle cómo salgo yo del mío. Porque ni él mismo sabe lo que está pasando. Más fácil, y con esto no digo que tú no le puedes preguntar a alguien que tenga problemas, pero a alguien que está haciendo algo por el problema. Exactamente. Por salir del problema o que se ha recuperado del problema. Entonces, esa primera estrategia para lidiar con el estrés de voy a planificarme y no sé por dónde comenzar, busca personas, busca una red de apoyo que pueda ayudarte, que pueda escucharte. A veces no es que te van a hacer el plan, a veces es tú contarle el plan a otro y te hace sentirte un poquito más validado, claro, un poquito más importante. Incluso cuando externamos situaciones financieras o de otra índole, el problema se vuelve hasta más pequeño. Porque quizás porque se comparte. Exacto. Tú te sientes como, esto no es solo mío. Y sí es tuyo, tú sabes, sí. Pero hay alguien más. Entonces, como segunda parte, también le diría, esta es una estrategia que va a sonar extraña, pero que tiene mucho sentido después de que tú la piensas. Y es, crea un presupuesto para la preocupación. Tú tienes un problema, ese problema está en la mesa, ese problema es de 6 páginas. Tú solo tienes una página por día. No hay manera de que todo el problema en un solo día. Entonces, ponle un presupuesto a lo que tú puedes preocuparte para solucionar un problema. Una persona que debe una tarjeta de crédito y nunca la revisa y todos los meses se sigue acumulando y él no la revisa porque tiene miedo. El día que va y la revisa, que ve cuánto es ahí que está. Sí. ¿Cómo yo voy a pagar eso? Pero que yo no puedo. Tú no lo vas a pagar en un día. Tú lo vas a pagar de poco en poco. Tú vas a ir bajándole a ese capital. Tú vas a ir preocupándote de que haya menos intereses. Entonces, eso es un presupuesto de preocupación. Yo puedo hacer X cantidad de cosas hoy. Y después de ahí, el problema no se fue, pero yo no puedo hacer más. Exacto. Entonces, al yo determinar hasta dónde yo me puedo preocupar con cada cosa diariamente, yo libero esos recursos que los estoy gastando. Y por recursos me refiero a mi tiempo, a mi mente, a mi esfuerzo, que los estoy gastando en algo que yo no puedo resolverlo hoy. Y los puedo poner a trabajar quizás para tener otro ingreso, quizás para no meterme en otro problema. Sí, simplemente tomar cartas en el asunto y buscar esa red de apoyo, como tú mencionabas, ese presupuesto para la preocupación. Me gustó ese título. Presupuesto de preocupación. Graciela, y si estoy en el problema, digamos, estoy lidiando con la situación, estoy muy abrumada, o sea, no encuentro qué hacer. Además de estas técnicas que nos dices, ¿cuáles otras podríamos utilizar? Quizás técnicas no necesariamente para pagar la deuda, porque quizás ahí estamos buscando ayuda de consejos u organizándonos para eso, sino más bien técnicas que yo puedo utilizar en el momento para dar el paso de empezar a planificarme, empezar a tomar la decisión de, ok, necesito ayuda, o esa parte de reorganizar cómo me estoy manejando para que todo mejore. Cuando ya me enfrento al papel de la realidad y me empezó ese estrés a millón, esa ansiedad. Bueno, psicológicamente hablando, al uno estar en vista, enfrente de un problema, tu cuerpo se prepara. El estrés es una respuesta fisiológica que, como mismo decía con el miedo, tiene una función. Exacto. La función es prepararte para atacar, para huir o para frizarte. Entonces, la persona que ataca, por ejemplo, es que tú entiendes que sí, que tú vas a poder lidiar con eso y tú vas de acuerdo de una vez y lo haces, ¿no? Que tú entonces huyas es no puedo, déjame huir porque realmente no puedo. Y donde está un poco más peligroso es cuando solamente te frizas porque el problema sigue enfrente tuyo y no se va a ir. Y sigue creciendo. Y sigue creciendo, pero tú estás ahí. Entonces, darte cuenta de los síntomas de estrés en tu vida es importante. ¿Qué haces tú cuando estás estresado? ¿Cuál de esas tres es la que tú eres más propenso a tomar? ¿Tú eres más propenso a ir a atacar quizás sin un plan?
¿Tú eres más propenso a huir aunque quizás pudiste haber hecho algo? ¿O tú eres más propenso a frizarte y a que se siga amontonando el problema? Al yo darme cuenta de cuál hago yo, entonces puedo elegir una estrategia que le sirva a ese tipo. Porque quizás, como yo soy de la que me frizo, la estrategia del que lucha no me va a servir. Exacto. La estrategia del que huye tampoco me va a servir. Tengo que buscar una para mí. Para la persona que lucha, la estrategia es planifica cómo tú vas a luchar, ¿verdad? No vayas a dar todo el esfuerzo en sí, yo lo voy a pagar todo, y como tú vas a pagar todo el problema uno, te olvidas de los pagos regulares que tú tienes en el mes y entonces tú tienes eso también ahí. Para la persona que huye, entonces estaría, ¿cuál es el plan para regresar? Huir no va a hacer que se vaya. A diferencia del que va y ataca sin el plan, el que huye se va y se le puede olvidar que el problema está y el problema no se fue. Así es. Y para el que se frisa es tener entonces esa red de apoyo que te vea frizarte. Y que te mueva. Claro, que te mueva, porque son personas que quieren hacer algo. A veces, aunque esto se oye feo, uno necesita tener una persona al lado que le diga, ay, sí, tú te estás quejando mucho, pero ¿qué tú vas a hacer con eso? Así es. Porque nos pasa que los que se frisan, y me pongo de ejemplo porque me he frizado en muchas ocasiones, decimos lo que está, porque él ve el problema, él no huyó. Él sabe que el problema está ahí. Sí, sí. Y nos quejamos del problema, y me pasa esto, y me pasa aquello. Y el otro, sí, qué mal. Pero llega alguien, generalmente tu familia, que no te tiene miedo y que te dice la cosa así. O ese amigo específico. O ese amigo. Ajá, que me va no a tiene seguir con el pelos en cuento. la lengua. Exacto, que te dice de que, pero el carrito de Chen lo tiene lleno. Y entonces, Exactamente. entonces, Pero como te compras un café todos los días. ¡claro! Entonces, son cosas que te ponen a ti a pensar, buscar cuál es tu respuesta al estrés y entonces hacer un plan de acuerdo a cómo tú reaccionas en el estrés. En conclusión, mucho de esto que estamos tocando en el día de hoy tiene que ver con ese cuidado, ese autocuidado que le damos a nuestra salud mental. Claro. Que como decíamos al principio, por fin ya podemos hablarlo un poquito más y eso hace no simplemente que tengamos los instrumentos correctos para manejarlo, sino también que nos podamos sentir identificados con otras personas y compartir, como te decía, porque yo siento muchas veces, incluso compartiendo las situaciones, en la misma conversación, yo contándotelo a ti, encontré la solución. Pero pensando que tenía que quedarme con eso guardado, es posible que nunca haya una solución. Correcto. Y que ahí va con la siguiente pregunta. O sea, la importancia de cuidarnos no solamente por las finanzas, sino por el desarrollo de cualquier área de nuestras vidas a nivel de salud mental. Sí, hay algo ahí maravilloso y es que ahora podemos hablarlo, ¿verdad? O sea, estos problemas han existido siempre. Así es, sí. Todo el mundo ha tenido problemas, somos seres humanos, los problemas llegan solos, como dicen por ahí. Pero el estar detrás de una muralla de yo no puedo contar eso, porque incluso con la educación hoy en día, yo soy licenciada. Uh-huh. No puede ser que a mí no me esté dando la quincena. Yo soy una profesional. Los padres, no, porque mi familia, yo no puedo decir que yo estoy teniendo problemas con mis hijos o mi matrimonio hermoso de redes. Yo no puedo decir que yo tengo problemas con mi marido. Pero hoy en día vemos una apertura un poco más grande a decir que no somos perfectos y que todo el mundo tiene lo suyo. Y al hablar, a veces, como tú dices, encontramos la solución nosotros mismos y a veces vemos a alguien que solucionó y que como habló y contó su experiencia, nos inspira a nosotros o a solucionarlo de una manera similar. Exacto. O a encontrar la nuestra. Ese autocuidado de la salud mental, en mi opinión, comienza con usted conocerse. Lo digo y lo mantengo, conózcase, cada persona es diferente y hoy en día nosotros tenemos que preocuparnos mucho por conocernos a nosotros para entender cuáles son las cosas que yo más valoro, cuáles son las cosas que yo no negocio para mí misma, porque muchas veces nuestra esfera de las finanzas se ve relacionada a lo que nosotros valoramos y a lo que no, a qué tan herido yo me siento y por eso yo voy y lo asociado con dinero, por ejemplo, o que yo estoy triste y me quiero dar un gustito y esto se ha relacionado ese gustito y eso se ha relacionado durante años con cómo nosotros gastamos. Anteriormente se hablaba de que el ser humano es lógico porque nosotros somos los únicos mamíferos lógicos. Tenemos cerebro, pero no somos lógicos. Como dicen por aquí, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y no somos del todo lógicos. Nuestros gastos especialmente muestran que no somos del todo lógicos. Si no, yo te diría que mires, y esto se oye tan bobo, pero yo escuché de un estudio
tan interesante que era qué tanto tú estabas dispuesto a ganar en un año. Fue en Estados Unidos, ellos le ofrecían dólares, porque los seres humanos lo que valoramos son dinero. Sí, sí, los adultos valoramos dinero. Es el mismo test que se le hace a los niños con el malvavisco. No sé si tú has visto video en TikTok, que es que le ponen a un niño un malvavisco delante y le dicen, mira, tú puedes comerte ahora, o yo voy a salir de la habitación y voy a volver. Y si estás ahí, te vas a comer 2. Es para probar su control, ¿verdad? Exacto. En adultos se hace con dinero, porque a los adultos no les importa. No, yo te espero, o yo no me lo como. Yo te espero, no te preocupes. es con dinero. Y es como, tú puedes tener X cantidad de dólares ahora, o Y cantidad de dólares después de tantos días. Sí. Más del 70% eligen el dinero ahora que más dinero en un par de días. Ay, ¿Eso es lógico? No. Eso es emocional. Tú tienes miedo de que el otro no te va a cumplir, claro, o X o Y razón, entonces tú prefieres tenerlo ahora. Entonces, decía con esto es que usted tiene que tratar de conocerse mucho porque usted es emocional. Y tú creer que todo va a ser lógico y que tú vas a tomar la decisión atinada y lógica, eso es mentira. Es mentira. Usted es emocional. Después de que yo estoy teniendo una relación larga y estoy juntando para casarme y por alguna razón mi relación se termina, yo lo voy a explotar esos cuartos. Sí. Si a mí no me aconsejan, si no hay una red de apoyo como tú dices. Entonces dije, no, lo lógico es que voy a tomar mi dinero que yo junté, lo voy a invertir. ¿De dónde? Sí. Entonces conózcase qué yo hago cuando las cosas me duelen, qué yo hago cuando estoy triste, qué yo hago cuando yo estoy molesto. Busque la manera de conocer a ese ser humano que usted es para que cuando llegue lo malo, que llega solo, tú puedas tener estrategias que funcionen ahí. No crear la estrategia cuando ya llegó la tormenta. Claro. Y mencionas el autocuidado y he podido leer en otras ocasiones sobre incluso terapias específicas que tienen que ver con la parte de tu familia. Cómo tu familia, generación tras generación, se ha relacionado económicamente con las finanzas. ¿Cuáles son quizás esos errores que ha cometido? Lo mismo que trae cada familia, porque lo ideal es las ideas que te han dado del dinero. Exactamente, porque hay muchas familias que es posible que sí, que hayan crecido financieramente en el tiempo, pero hay otras que no, que generaciones han tomado decisiones que no son las más acertadas en el momento, y tú inconscientemente, que por eso lo relaciono con eso del autocuidado, estás copiando eso que tú viste porque es lo que tú tienes a tu alrededor. Pero qué importante que lo mencionas, que si yo me doy ese tiempo de autoconocerme y de estudiar un poco esa relación con el dinero y de dónde viene, cómo yo actúo, cómo hago las cosas, hace que tú tengas un mejor plan. Es lo mismo que, o sea, en cualquier ámbito, o sea, que a nivel de salud mental me refiero. Si yo sé ya que tengo una situación mental o que tengo, qué sé yo, hiperactividad, que tengo déficit de atención, que yo me siento desesperado cuando no tengo dinero, entonces yo ahora sé que tengo esto, ya identifiqué la situación, entonces puedo utilizar herramientas para manejarme con eso. Y las personas pueden incluso darse cuenta de esto de forma imaginaria. Truco importante que siempre lo recuerde, aunque suene mentira, porque suena mentira, porque tu cerebro no lo quiere aceptar, déjame que te cuente, pero el cerebro no sabe distinguir la realidad de la mentira. Suena mentira y tu cerebro te va a decir, claro que no, yo sé lo que es real, pero mentira. Explícate un poquito más. ¿Por qué uno llora viendo películas? Ay, yo. No es real. Ay, yo lloro. No es real. Yo no lloro, yo me llevo el problema. Al otro día yo me levanto y ¿qué es lo que pasa? Ay, no, era la prima. La serie de ayer. Y leo un libro, por ejemplo, y si la protagonista es de X o Y forma en su carácter, así comienzo yo. Gestitos y cosas, todo. Que se murió. No existe. El protagonista no existe. Sí. Es un figmento imaginario de otra persona. Entonces, repito, tu cerebro no distingue lo real de lo mentira. Aunque tú creas que sí, tú te creas la persona más lógica del mundo, es mentira. Úsalo para ti. Decía lo mismo, usen las cosas para ustedes. En vez de correrle y decir, no, yo soy no, úsalo para ti. Imagínate cómo tú te sientes sin ni uno. Y cómo... Muy triste. Y cómo tú te sientes cuando tú tienes la cuenta llena. Claro. Pero ¿cómo poderoso. Exacto, poderoso. ¿Por qué? Yo siento que poderoso dinero
Entonces, si yo siento que poderoso es dinero, entonces sin dinero significa sin poder y sin control. Y decíamos anteriormente que el ser humano necesita sentirse en control. Sí. Entonces, en vez de luchar con lo que ya yo sé que yo necesito, déjame tratar de utilizarlo. O dónde yo puedo poner mi sentido de control para que no sea solo dinero, o cómo yo me aseguro de tener dinero. Exactamente. Siendo disciplinado de X o Y manera, buscando un trabajo que me provea lo que yo necesito para mis gastos. Usted busque lo que necesita. Claro. El punto es que tú necesitas ponerte en situaciones imaginarias y ver qué tú harías. Sí, ese ejercicio. Claro, claro. Y así mismo hágalo con todo lo que tú entiendas que es muy valioso en tu vida. ¿Cómo yo me sentiría si lo que es muy valioso en mi vida, llene ese espacio con lo que usted quiera, no estuviese? O cambiara. Porque así mismo tú puedes irte acostumbrando, no a que pase, sino a tu actitud ante lo que pase. Porque al final del día lo que tú controles es tu actitud. Y eso es lo que va a detonar. Tus pensamientos va a son lo que tú puedes controlar. Es así. Y dentro de ese mismo tema de la salud mental y las finanzas, otro tabú es la parte de que, ay no, porque es que la terapia es muy cara. Es que yo no puedo poner eso en mi presupuesto porque es que esos son, qué sé yo, cuántos miles de pesos. Entonces, entiendo que debemos hablarlo un poquito también, porque ahí se relaciona un poquito más directamente. Y tiene que ver como que, ok, pero no tengo dinero, estoy pasando por este proceso. ¿Cómo me voy va a agregarle también una terapia? Aconseja, por favor, ahí. Tu consejo. No voy a ser mentirosa, la terapia es una inversión, no es gratis. Pero, sin embargo, es una inversión. Hay gratis. Exacto, no es un dinero al vacío, es para que en el futuro tú puedas ser un ser humano más funcional. Y es una inversión que en la mayoría de casos te va a valer más que el carrito de Shane. No. Te va a funcionar más. Yo diría que en el 100% de los casos. Yo diría. Exacto, o sea, es una inversión que vale la pena. Ahora, si usted no puede, porque la realidad es que no siempre se puede, sí. Hoy en día se ha incluido la salud mental de poco en poco, a pasitos, como parte de la salud nacional. Hay psicólogos en varios hospitales. Exacto. No en todos, todavía no hay en todos, pero yo te puedo asegurar que aquí en Santiago, en el Cabral hay psicólogos y por ejemplo en el Hospital de Niños para menores de edad hay psicólogos también que están disponibles, que son las mismas personas que te cobran en un consultorio, que están nombrados en salud pública y trabajan ahí. No puede ser que el dinero sea la única excusa para tú no ocuparte de tu salud mental, porque cuando una persona es hipertensa, por dinero no deja de irse a tratar. Sí. O va al hospital, o hace un GoFundMe, o hacen de todo, hacen una kermés, pero se busca ayuda. Entonces tú priorizar tu salud mental de la misma manera en que tú te acuerdas que tu salud física es importante, te ayuda a que tu salud física pueda permanecer. El cerebro que se enferma es un cerebro que enferma el cuerpo. Así es, sí, porque es de los órganos más importantes dentro del cuerpo del ser humano. La central de energía de tu cuerpo. Exactamente. Y qué importante es este espacio, que podamos hablarlo. Ojalá llegue a muchas personas que quizás estén pasando por esto y que puedan utilizarlo como de manera positiva. Y dentro de todo este tema también está una parte importante que afecta un poco la parte de cómo sentirnos, de esa ansiedad, de ese estrés. Y está un poquito esa vergüenza que tú sientes delante de, incluso tú mencionabas, esa red de apoyo. Pero muchas veces esa red de apoyo puede darse el caso que está como que, o entendemos nosotros que está muy bien, que financieramente está establecido. Entonces, como voy yo a decirle, oye, me está llevando, ya tú sabes quién me trajo. Entonces, ¿cómo se pierde esa vergüenza y se acerca uno? Quizás no necesariamente porque tal vez no tengo el presupuesto ahora mismo a donde un psicólogo, sino, qué sé yo, a un pariente o a alguien cercano. Creo que ahí te voy a decir algo que lo estaba leyendo en un libro esta semana, y es saber diferenciar entre la vergüenza y la culpa. ¿Qué pasa con esto? La vergüenza se enfoca en mí como ser humano. En algo, yo me avergüenzo porque yo tenía una expectativa de algo que no se cumplió. Uh-huh. La culpa se relaciona más con el hecho en cuestión. Okay. Yo me siento culpable de hacer tal cosa. Yo no me siento culpable de mí como persona, uh-huh, sino del hecho. Muchas veces nosotros sentimos vergüenza por algo que lo que debería ser es culpa.
Yo me siento culpable de haber explotado la tarjeta. Exacto. Pero yo no soy la tarjeta explotada. Exacto. Yo soy Graciela la que se equivocó. Entonces, cuando yo voy directo a vergüenza, entonces yo me veo a mí como la mala. Hay gente que sí son malas, disclaimer. Pero no, casi siempre uno tiene vamos a decir que la inclinación de tirarse más cuava que la real. Sí. Entonces, cuando yo voy directo a yo siento vergüenza, yo me descalifico a mí y yo pongo como que soy yo la que no tiene capacidad de redimirse. Y a veces es algo que requiere culpa y no vergüenza. Yo sí me siento culpable de que explote la tarjeta. Yo me siento culpable de que no aproveche las cosas como debía hacer. Yo me siento culpable de que me deje llevar de mis emociones. Entonces, muchas veces la manera en que nosotros verbalizamos las cosas tiene importancia porque nos da a nosotros un mensaje. Ay, qué vergüenza tengo yo de que con tal salario me esté yendo mal. Tú estás poniendo como que la mala siempre, la mala soy yo y como yo estoy manejando el salario y no quizá las otras cosas que ya yo he hecho. Y si bien es cierto, tú tienes responsabilidad de tus acciones, porque no te olvides que tú la tienes. Claro. Debemos tener una correcta balanza entre dónde está mi culpabilidad y dónde está mi valía como ser humano. ¿Cuáles son esas cosas que a ti te representan? Porque las que me representan a mí es que yo soy responsable. Yo soy responsable de mi vida y de lo que hago yo. Yo soy amable, por poner un ejemplo. Yo soy empática, por poner otro ejemplo. Entonces, si yo tengo esas cosas, esos valores principales localizados en mí, yo puedo luchar un poquito contra la idea de la vergüenza que me diría la que no lo hiciste fuiste tú. Sí. Y ahí, obviamente, las personas a quien tú se lo vayas a decir. Claro. Porque hay personas a quienes yo no le iría a decir mi problema, ni aunque estuvieran al lado, pero hay otros que suelen inspirarme. Hoy en día se habla mucho de ser individual, pero no debemos olvidar el ser colectivo. Las amistades se fortalecen, las amistades se trabajan y las amistades se trabajan a base de tiempo, a base de yo no siempre hacer quizá lo que yo quiero, pero también hacer lo que el otro quiere y necesita. Y el que quiere ser amigo, el que quiera tener amigos, tiene que aprender a ser amigo. Así es. Y algo que mencionaste, que también hace pocos días lo estuve hablando en un plano un poquito más personal con unas personas, sobre esa película que nos hacemos en la cabeza, que, o sea, realmente no es, obviamente, ahí vamos con el tema de la comparación, que también con respecto a eso te quiero hacer una pregunta, pero es no ver nuestro problema más grande de lo que realmente es, porque no lo estamos o compartiendo o porque no nos estamos documentando lo suficiente como para poder o solucionarlo o ver, y que creo que eso podría incluso como que ayudar un poquito a calmar, que realmente no es el fin del mundo. O sea, hay soluciones. Lo que pasa es que tenemos que ponernos a trabajar en ello. Y ahí va la pregunta que te quería hacer con la comparación. Con lo de la comparación. Oye, pero fulano logró esto, o fulano está en tal posición, y mira yo qué atrasado estoy. Pero realmente es posible que no sea tanto así y que tú no estás viendo otras partes de la historia, como por ejemplo, ¿qué hizo fulano para llegar a donde está? El backstage. Exactamente. O esa ayuda en términos de salud mental que tuvo para en un momento determinado lograr llegar a donde quiso. O el vaqueo familiar que tuvo. También. Porque así también nosotros a veces vemos historias de éxito de personas que Dios los bendiga y los proteja, tuvieron mucha ayuda. Y eso no está mal. O sea, están los dos lados de la película. Está gente que se avergüenza de haber tenido ayuda. Y está gente entonces que critica al que ha tenido ayuda. Y hay de todo. Pero la comparación es uno de los temas que a mí me gusta mucho hablarlo, porque hoy veo mucha gente que se martiriza porque yo me comparo, yo no me quiero comparar. Es imposible que tú no te compares. Sí. La comparación tiene una función evolutiva importante y es de supervivencia. La comparación, evolutivamente hablando, lo que hace es que yo vea qué le está pasando a fulano para yo saber si eso me sirve a mí para yo sobrevivir, porque tu cuerpo quiere sobrevivir. Entonces, lo repito, lo mantengo, lo que ya usted tiene, no luche con eso, trate de usarlo a su favor. Ya tú vas a compararte, porque existe. La diferencia es que antes yo no tenía un grupo tan grande para compararme. Exacto. Yo me comparaba solo con lo que yo podía ver en el día a día. Hoy en día yo puedo ver la vida de quien yo quiera virtualmente, al otro lado del mundo.
que nunca nos va a mover la cara. O sea, ni sabe quién yo soy. Exacto. Ni sabe quién yo soy a todo esto. Pero creo que hay algunas herramientas que podemos utilizar, y aunque quizás esta no es la opinión más popular del mundo, la mía es que usted debería solamente seguir a las personas de las que usted se quiere parecer. Claro. De verdad. Porque las comparaciones no son lógicas. Le dije que el cerebro no era lógico, señores. Las comparaciones son en base a lo que yo tengo cerca. Si lo que tú tienes cerca son modelos a los que tú no te quieres parecer, pero quieres saber de su vida todo el tiempo, te vas a comparar con esas personas. Sí. No es como cuando tú dices, no voy a pensar en tal cosa, y eso es lo único que tú piensas. Si ya tú dices, no voy a pensar en tal cosa, tu mente va a seguir pensando en lo que tú dices que no va a pensar, porque hasta en no pensar ya estamos pensando. Exacto. Entonces, yo diría que en principio no sigas a personas a las que tú no te quieras parecer. Y en otro lado, te diría que dentro de las personas que tú sigues, trates de ver cuáles son las que se alinean con esos valores que ya tú determinaste que son los característicos tuyos. Como ponerle una guía. No es que no nos vamos a comparar, pero vamos a ver comparaciones a las que yo sí quisiera llegar. Sí. No una gente que no sé, voy a poner un ejemplo muy, muy mío. Okay. A mí no me interesa mucho los vehículos. Okay. A mí me tienen que hablar todo el tiempo para que yo cambie el aceite, cambie una goma o haga cualquier cosa. Como que mi carro, yo lo amo, señor, yo amo mucho mi carro, pero no me importa. Mucho cuidado. Sí, es un tema... Entonces, una gente que le encanta cambiar de vehículo, que es un gusto para esa persona, que es un orgullo para eso. No una persona con quien yo compararme, porque no tenemos lo mismo. ¿Qué yo hago sintiéndome mal de que él tiene un vehículo del año? A mí no me importa. No, o sea, bien por él, que también entiendo que esa debe ser una actitud a la hora de compararnos. O sea, no solamente compararnos con lo que él tiene y con lo que yo tengo. Óyeme, qué bueno que fulano lo logró. Esa energía positiva, es una prioridad esa para esa persona. Exacto. Como quizá para mí sea otra cosa. Convertirlo en un sentimiento positivo de me alegro por ti, qué bueno que lo lograste. Mi historia es otra. Usted puede ir y celebrarle a todo el mundo lo que esa persona le guste. Es saber lo que te gusta a ti, porque el problema es que cuando yo no sé lo que me gusta a mí, lo que le gusta a otro, yo digo, quizá ya a mí también me va a gustar eso. Y lo vemos también con las pasiones, con los sueños. Así es. Hay personas que están cambiando día a día lo que quieren hacer porque no saben lo que quieren ellos. Entonces, a Melba le funcionó tal cosa, déjame ir a hacer lo que está haciendo Melba. A Graciela le funcionó tal cosa, déjame ir a hacer lo que está haciendo Graciela. Conózcase primero. Conózcase qué es lo que tú disfrutas, qué es dónde tú te ves, e imagínatelo. Así es. Y como decíamos al principio, creo que vamos a terminar como iniciamos. El éxito es un camino individual. Es incluso el éxito es para ti una cosa. Exactamente. Para ti es algo, para mí es otra cosa. O sea que a nivel de finanzas, a nivel de sueños cumplidos, los míos y los tuyos son válidos ambos, pero son diferentes y por ende, con vidas y experiencias diferentes, van a funcionar de manera distinta. Correcto. Conozca el suyo y cuando ve el de otro, celebre el de otro. Simple y llanamente. Yo creo que con esas palabras podemos culminar en el episodio de hoy. Podríamos quedarnos aquí hablando 7 episodios más, 8 episodios más, pero hasta aquí el del día de hoy. Graciela, agradecerte por estar aquí. Creo que es un episodio bastante bueno y que va a generar muchísimo valor a quienes puedan escucharlo. Así que escúchenlo completo, compártanlo también, porque ustedes no saben quiénes pueden tal vez necesitar algunas de las palabras que Graciela ha compartido el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los que nos escuchan también y que puedan compartirlo con otras personas. El éxito puede ser para todos. Usted nada más póngase esa meta, póngase ese lugar donde quiere llegar para el éxito y sepa que en el camino también hay muchas personas buenas que están dispuestas a ayudarle. Como por ejemplo Copbueno, que creó este espacio, y también la entidad financiera para apoyarte a cumplir tus sueños y que todo vaya en el camino correcto. Así es. Graciela, gracias. Y bueno, nos vemos en otro episodio aquí en Academia de Sueños, el podcast.